Profe, yo la hice, pero no la mandé. Se me olvidó. Correo. Ya. ¿Ya? Perfecto. Mañana cuando la revise, tengo justo ventanas toda la tarde, así que cuando revise la actividad de la semana, les cuento cómo va. Ya, comenzamos la tercera clase de cálculo vectorial. Sí, tengo 30 personas conectadas. Esto lo voy a decir ahora para las personas que están viendo esto grabado. La clase suele ser muy puntual en clase online, presencial a veces no tanto. Pero en clase online sí, así que voy a partir siempre a la hora y para poder terminar a la hora y no tener que ocupar minutos de otro bloque. Acá voy a pasar, ¿ya? Esto la voy a subir a Finis, ¿ya? No encuentro necesario hacer esa demostración, creo que es un poco larga y se escapa del curso, así que no la voy a hacer. Y para comenzar voy a repasar lo último que vi la clase pasada. Lo último que vimos, o sea, vimos la clase pasada, ¿sí? Suma de vectores, multiplicación por escalar, es decir, cuando tengo un vector y lo quiero multiplicar por un número. Y dijimos que los vectores no se pueden multiplicar entre ellos y lo que puedo hacer es el producto punto. Pero cuando yo hago el producto entre dos vectores, si tengo dos vectores de R2, ya pensemos en estos vectores, cualquiera voy aquí mismo, en esta misma hoja. El producto punto, opción A, es, ¿sí? Es 0, opción B es 1,0, opción C es 2. ¿Cuál es el producto punto entre esos dos vectores? Así rápido. 2, 0. La C. La C, alguien por La C. La C, ya. Importante, esta ni siquiera tengo que calcularlo. No es el producto punto entre vectores, es un número, no un vector. ¿Ya? Importante eso, y aquí es súper importante poder diferenciar qué es un número y qué es un vector. Ya. Ahora el producto punto, tengo un lag con la pantalla. Ahí, ya, ahora tengo menos lag. El producto punto, antes de ver el producto punto, nosotros teníamos un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces teníamos la suma y la multiplicación por escalar. Si le agregábamos las 10 propiedades de álgebra lineal, teníamos un espacio vectorial. El espacio vectorial, cuando le agrego producto punto, gano geometría. Porque ahora que tengo el producto punto, puedo definir nociones geométricas sobre este espacio. Me da muchas nociones geométricas el producto punto. Una de las principales es definir cuándo los vectores son ortogonales. ¿Qué entienden ustedes por ortogonalidad? ¿Que eran iguales? Ya, alguien me dice ahí, vectores ortogonales son iguales. ¿Alguna otra Que palabra? los vectores hay... Que tengan la Reflejan misma como una dimensión. imagen, ¿no, profe? Uy, me activaron mucho el micrófono al mismo tiempo, así que voy a darle la palabra al Andrés Suazo. Que entre los vectores hay un ángulo de 90 grados. Entre los vectores ángulo de 90 grados iguales. David, ¿qué me estás diciendo tú? Que tienen las mismas magnitudes. Mismas magnitudes. ¿Alguien más? Ya. Los vectores ortogonales, ¿sí? Van a ser aquellos vectores que, como decía el Andrés, tengan ángulo de 90 entre ellos. Cuando tenemos vectores de R2 en el plano, es fácil ver que hay un ángulo de 90 entre ellos, ¿cierto? Los grafico y veo que hay un ángulo de 90. Pero si yo les doy el vector 1, 2, 3, y el vector U y el vector B 0,1,0, ¿tendrá un ángulo de 90? ¿Será tan fácil ver que tiene un ángulo de 90? Y acá, cuando estoy en R3, ya no es tan fácil ver cuándo los vectores tienen un ángulo de 90. Así que por eso vamos a usar el producto punto para definir cuándo los vectores son ortogonales. Y como bien me escribe el Ismael en el chat, la definición de ortogonalidad no es tener 90 grados entre ellos, pese a que es una consecuencia, pero no es la definición. Formalmente en este curso vamos a decir que los vectores son ortogonales
cuando el producto punto entre ellos da 0. Si el producto punto entre los vectores da 0, son ortogonales. Y entonces voy a volver a repetir mi pregunta. Y les voy a poner aquí los mismos vectores que les acababa de escribir. Tal vez no sean los mismos porque no me acuerdo cuáles escribí, pero voy a poner el vector 1, 2, 3 y el vector b 0,1,0. ¿Son ortogonales? No. ¿No? No, No, profe. No, Porque- porque el producto punto, ¿cuánto da? Da dos. Da 2. ¿Sí? Da 2. Entonces, no son ortogonales. ¿Ya? Esa es la definición de ser ortogonales. Dos vectores son ortogonales cuando el producto punto entre ellos es 0. Acá, por ejemplo, yo tengo estos ejemplos de acá, el vector 1, 1 con el vector menos 1, 1, que son los vectores que están graficados acá en MATLAB. Ya, muy derecho no me queda. Si yo hago el producto punto entre esos vectores, da 0, porque queda menos 1 más 1, 0. ¿Sí? Así que son ortogonales, y como pueden apreciar ustedes gráficamente, tienen un ángulo de 90 entre ellos. Si definimos productos ortogonales, por eso yo pensé que me iban a decir cuando les preguntaba qué se asociaban con ortogonalidad, perpendiculares, ¿sí? Uno dice, antes decía perpendiculares, pero acá vamos a usar la palabra ortogonal, no perpendicular, porque perpendicular es esto, ¿sí? La noción de perpendicularidad sí es de 90 grados, ¿sí? En cambio acá, ortogonales, quiere decir que el producto punto da 0. Y con esto, entonces yo puedo revisar si un vector de R10 es ortogonal con otro vector de R10. ¿Sí? Ya no tengo que graficar R10, sino que ya con el puro producto punto puedo darle una noción geométrica al espacio a pesar de que no me la puedo imaginar, como en R10. Si definimos vectores ortogonales, antes de pasar a la otra definición voy a ver los ejemplos que tengo acá. Ya, acá tengo los clásicos. Todos los vectores de las bases canónicas son ortogonales entre ellos. Acá puse los de la base canónica de R2, pero los de la base canónica de R3 también son ortogonales entre ellos. A veces hablo muy rápido y lo noto después, perdón. Profe, ¿qué es canónica? La base canónica no alcancé, gracias por la pregunta, porque se me olvida que no todos pasaron al álgebra lineal. ¿Quién me preguntó? Yo, David. David, ya. La base canónica es, a ver, cuando tengo un espacio vectorial, ¿sí? Que vimos en la clase pasada lo que era un espacio vectorial, es un conjunto en el cual yo puedo sumar los elementos y multiplicarlos por un escalar. Cuando yo tengo un espacio vectorial, existen las bases, y las bases son conjuntos de vectores con los cuales puedo construir todo el espacio. Entonces, una base, antes de ver lo que es una base canónica, una base de R2 son estos dos vectores. Esta es una base de R2. ¿Por qué es una base? Porque con estos dos vectores yo puedo construir todo R2. El vector que tú me digas, yo lo voy, de R2, evidentemente, yo lo puedo construir con estos dos elementos. Dime cualquier vector de R2, David. Cualquier vector de R2 ¿Sí? ¿Cualquiera? sería 2 y 1. 2,1, y esto es 2 por 1,0 más 1 por 0,1. Así que cualquier vector de R2 yo lo puedo construir con estos dos elementos. Por eso estos elementos son una base. ¿Ya? ¿Hasta ahí me vais siguiendo? Más o menos, más o menos. Me perdí en lo último. Te estoy dando como una idea de pincelada de álgebra lineal. ¿Estáis ahora en álgebra lineal, David, o no? No, ya lo pasé, pero me acuerdo Ah, súper ya. poco. Ya, no importa. Entonces, una base, ¿sí? Es un conjunto de vectores con los cuales puedo construir todo el espacio. Por eso estos son la base de R2, porque con estos dos vectores yo puedo construir cualquier elemento de R2. El elemento 2,1 es 2 veces este de acá, más una vez este de acá, ¿sí? Porque si ahora hago la suma que está al costado derecho, voy a llegar al 2,1.
Y las bases canónicas las vamos a entender como las bases más bonitas que tiene ese espacio vectorial. Se llaman bases canónicas porque cada uno de estos vectores mide 1, ¿sí? Y además son ortogonales entre ellos. Así que todas las bases canónicas, todos los vectores que pertenecen a bases canónicas son ortogonales entre ellos. La base canónica de R2, ¿sí? Es la que yo les acabo de escribir, 1,0 y 0,1. La base canónica de R3 es 1,0,0, 0,1,0, 0,0,1. Esa es la base Profe, canónica. Dime. que sean canónicos significa que como que calzan perfectamente entre ellos. Quiere decir que sean canónicos, que cada uno tiene tamaño 1, porque yo puedo graficar estos vectores, ¿cierto? Sí. Y los puedo medir, como medir el tamaño del vector. Y cada uno tiene tamaño 1. Este mide 1, exactamente 1. Este también mide exactamente 1, y este también. Y este igual, y este igual. Por eso es canónica. Tiene dos características, la hacen canónica, ser la más bonita. Que tienen, todos los vectores tienen tamaño 1 y que entre ellos son ortogonales. ¿Sí? Si yo hago el producto punto de este con este, va a dar 0. O ese con ese también me va a dar 0. Todos los productos punto entre las bases van a ser 0. ¿Ya? Por eso es la base canónica. Ok, entonces la base canónica, ¿sí? Son vectores ortogonales. El 1, 0 y el 0, 1 son ortogonales entre ellos. Si hacen el producto punto les va a dar 0. Y este conjunto es un conjunto ortogonal. Conjunto ortogonal porque si yo hago el producto punto de este vector con este, me va a dar 0. ¿Sí? Y cualquier combinación que haga entre esos tres vectores, el producto punto siempre va a dar 0. Si conozco ahora los vectores ortogonales, me interesa saber, como estamos hablando de geometría, cuándo los vectores son paralelos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a decir que dos vectores son paralelos, ¿sí? Cuando uno de ellos se puede escribir en función del otro. Es decir, cuando existe alfa, gamma, no, este es lambda. Cuando existe lambda, en los reales, tales que los vectores se puedan escribir uno en función del otro. Y geométricamente los vectores paralelos se ven como los que acabo de graficar acá. Veamos ejemplos de vectores paralelos. ¿Estos vectores podrían ser paralelos entre ellos? Sí, profe. ¿Sí? Ya, veamos. ¿Cómo puedo escribir uno en función del otro? Yo puedo decir que 1,0 o 0,3 mejor. Puedes decir, es que este no es 0,3 como el decimal. 0,3,0 es lo mismo que 0,3 por 1,0. Entonces, efectivamente, existe un número real, que sería en este caso el 0,3, ¿sí? Que me permite escribir un vector en función del otro. Pero también alguien podría decir, profe, pero al revés igual funciona. O sea, el 1,0 es igual a ¿qué cosa por 0,3? ¿Qué cosa? ¿Qué número tendría que multiplicar acá? 1. 1 no, porque 1 por 0,3 me va a dar 0,3. ¿Sí? Y yo quiero que me dé 1. ¿Qué número? Sería como por Uno 3, partido en y cero. tanto. Por uno partido en 3, ¿no? 1 partido en 0,3, perfecto, me lo escribió la Vale. 1 partido en 0,3 en fracción es 10 tercios. ¿Sí? Entonces, si yo lo multiplico aquí por 10 tercios, me va a dar el vector 1,0. Esa es la condición de ser vectores paralelos, ¿ya? Que se pueda escribir uno en función del otro. Voy aquí a anotar otro ejemplo. Sin ser. El 1,4 con el vector 5,2. ¿Son paralelos? ¿Sí o no?
No, profe. No, porque no existe ningún número, ¿cierto? Por el cual yo multiplique al 1,4 y me dé, o sea, por el que vaya acá. Porque uno diría, profe, pero divida por 5 y así el 5 se transforma en 1. Pero si divido por 5 me va a quedar, ¿cierto? Un quinto, o sea, 1 por 10, no, por 2 quintos. ¿Sí? Que no es lo mismo que 1,4. Entonces, en este caso, no existe ningún número por el cual yo pueda multiplicar y llegar al 1,4. Y al revés tampoco. El 1,4 no existe ningún número que yo pueda multiplicar al vector 1,4 y que lo transforme en el vector 5,2. ¿Sí? Entonces, estos vectores no son paralelos porque no se pueden escribir. Formalmente se dice no son paralelos, ¿cierto? Porque no existe un lambda perteneciente a los reales que cumpla la condición. ¿Sí? Porque no hay ningún número por el cual yo lo pueda multiplicar. El segundo ejemplo, ¿son sí o no vectores paralelos? Sí. 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 Ya, ¿por qué número debiera multiplicar a qué vector para transformarlo en el otro? Por menos Menos un 2 medio. al primero. ¿Cómo? O sea, eso, por menos un medio al primero. Ya, yo multiplico por menos un medio el vector menos 1,2,4 y lo voy a transformar en el vector un medio, menos 1, menos 2. Como me dice la Vale, también puedo hacer 2 veces el vector un medio, no, tendría que ser menos 2, vale, sí, me escribiste menos 2. 2, no, menos 2, menos 1, menos 2. Y se va a transformar en menos 1,2,4. ¿Sí? Así que efectivamente, en este caso sí son paralelos, porque un vector se puede escribir como un número por el otro vector. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, Sí, pero profe. con esa voz, así como se... oye, no Sí, profe, se conectó el sí, Javier. profe. No lo veo. Conectado. Ya. Perfecto, vamos bien hasta acá entonces. Ahora que sabemos cuándo los vectores son paralelos y cuándo son ortogonales, vamos a hablar sobre la proyección ortogonal. Y esto lo vimos en los laboratorios, ¿sí? Vimos en los laboratorios que se podía calcular la proyección horizontal y la proyección vertical. Para recordar, lo voy a escribir, voy a unir una hoja acá. Entonces, acá vamos a poner recordar. ¿Qué necesito que recuerden? En este caso, cuando yo tengo el eje X, Y, ¿sí? Y voy a dibujar cualquier vector acá. Vamos a hacer ordenado, así que este va a ser 2, no. De 1 en 1. Que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ese va a ser 5. Este es el eje X y este el eje Y. La proyección, ya a este vector le vamos a llamar U. La proyección de U en el eje X se llama proyección horizontal. ¿Ya? Ya, entonces se llama proyección horizontal. Y si la grafico, la proyección horizontal es esta. Es un vector, ¿cierto? Proyección horizontal, y se escribe la proyección, en este caso, es la proyección de U sobre el eje X. Lo voy a escribir así.
¿ya? Para no escribir proyección horizontal. ¿Cuánto mide cuál es ese vector? ¿Cuál es el vector azul? 7,0. Perfecto, Leo, entendiste todo en el laboratorio. Qué orgullo. Entonces, este vector es el 7,0. ¿Sí? Y yo desconfiando de ti. Ya. Ahora, también existe la proyección de U en el eje Y, ¿cierto? Entonces, la proyección de U en el eje Y se llama proyección vertical. ¿Ya? ¿Qué sería en este caso? Esta de acá. Y esa proyección la voy a escribir como la proyección de U, pero ahora en el eje Y. ¿Cuál es esa proyección? ¿Cuánto vale ese vector? 7,5 No, este vector es 7,5. a 0,5. 0,5. 0,5, ¿cierto? 0,5. Perfecto. Esto todos lo sabían, ¿cierto? Lo estamos recordando. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué pasa si yo quiero proyectar el vector U, pero no me interesa proyectarlo en el eje X ni en el eje Y, porque ya eso solo funciona en el plano, ¿sí? Solo funciona cuando tengo vectores en R2. ¿Qué pasa si lo quiero proyectar en cualquier vector? Si yo el vector U, para usar la misma notación, si yo el vector U lo quiero proyectar en el vector B, y para que sea más fácil, voy a hacer el vector B más lejos. ¿Qué pasa si el vector U yo lo Hay quiero... que usar la fórmula. Ya. Primero, gráficamente, la proyección sería esto de acá. Como ese pedacito, ¿cierto? Esta sería la proyección del vector U sobre el vector B. ¿Ya? Que sería, voy a enganchar este lápiz. Que sería eso de ahí. Esa es la proyección. Es proyección ortogonal porque aquí forma un ángulo recto. ¿Entienden gráficamente qué es la proyección ortogonal? ¿Sí? Sí, profe. O sea Sí, profe. que si yo pongo otro, todos podrían dibujar el vector, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Cómo ¿Se podría calculo? repetir, profe? Sí, Bastián. Quiero acá proyectar un vector encima de otro vector cualquiera. ¿Sí? Y voy a hacer aquí el vector U. Y aquí voy a hacer, bien pegado acá, el vector B. Este el eje X y este el eje Y. Bastián, ¿podrías dibujarme en la pantalla cuál es la proyección de U en B? Dibujarme el vector proyección de U en B. Para quienes quieran dibujar, se puede dibujar en los tres, debiera aparecer un lápiz que dice anotar. Si no les aparece al tiro el lápiz, pueden estar en los tres puntitos que dice más a buscar el anotar. Entonces, la Profe, idea a mí es no me sale. en los tres puntitos, en la barra de herramientas, ¿sí? Ten opciones. Dan opciones. En options, tal vez. Ah, es que yo veo la barra de herramientas y ustedes ven arriba. ¿Ya? Ver opciones solo anotar. Ya. Quiero que me dibujes, Bastián, el vector que tú crees que es la proyección. Ya, casi Diego. Te faltó, ¿cierto? Me falta un cachito. Lo mismo que estaba haciendo Diego, pero Ya, lo voy a borrar lo de Diego. Ya, Bastián, dale tú. que me va a salir malito, a ver. Pero parte del vector U, pues, para que salga menos malo. No le copiamos lo que hizo el Diego. Es lo mismo, David. Somos Windows nomás, profe. No, es lo mismo, David, si no es por eso, no es por Windows. Es porque cuando yo proyecto, como yo soy el anfitrión, me aparece la barrita abajo. Y a ustedes, cuando alguien proyecta, la barrita aparece arriba, como en opciones.
Ya, Bastián, bien. Quiero que dibujes el vector, Profe. que es la proyección. Dime. ¿Por qué a mí no se me arreglan las líneas como usted? Ah, porque tú lo estás haciendo dibujando en Zoom y yo estoy dibujando en el iPad. Me puedes poner en línea, mira. Sí, Sí, se ve. también podéis poner línea. ¿Ya? En dibujar hay una curvita y hay... Exacto, perfecto. Ya, pero yo quiero que me dibujen el vector que es la proyección de U en B. ¿Cuál es el vector que representa la proyección de U en B? Perfecto, Juan, perfecto, Andrés. Este vector, voy a borrar acá, para poder, ahí. El vector, que es la proyección, es este vector. Voy a hacerlo así como al ojo nomás. Es este vector. Este vector es la proyección. La proyección de U en B, quiero que quede claro que es un vector, no es un número. Es cómo proyecto el vector U en el vector B. Y la proyección es el vector que estoy proyectando. Hasta aquí, ¿todos entienden gráficamente qué es la proyección? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. ¿De dónde aparece esta fórmula que está acá en la PPT? Vamos a revisar de dónde aparece. Para revisar esa fórmula y usar las mismas letras que están en la fórmula, voy a borrar esto y voy a hacer otro gráfico. Me voy a olvidar del plano porque no siempre existe el plano. Porque si estoy en R3 no voy a tener un plano y voy a tener vectores, ¿no? Estoy proyectando Y sobre X. Entonces, este va a ser X, el vector X, y este es el vector Y. No tiene nada que ver con los ejes. Y quiero calcular la proyección, que va a ser esta de acá. Este vector es la proyección ortogonal de Y en X. La proyección ortogonal es paralela ¿a qué vector? ¿A qué vector la proyección ortogonal es paralela? ¿Vendría siendo la misma proyección o no? Ya ¿Al eje X? al vector X, no es un eje, pero al vector Sí, el X, vector. ¿sí? Al vector Y no es paralela, ¿sí? Y como la proyección ortogonal de Y en X está en el vector X, entonces la proyección ortogonal es paralela al vector X. Por lo tanto, la proyección la puedo escribir como un alfa por X, donde no conozco alfa, evidentemente. Lambda se llama esa letra. Si se hace 0, debe ser hacia el lado contrario. Lo vamos a revisar, Francisco. Voy a dejar tu pregunta para cuando ya tengamos la fórmula hecha. Y también lo voy a hacer gráficamente. Entonces, no conozco el lambda, pero sí sé que la proyección es paralela al vector X. Y aquí voy a construir otro vector. Este vector de acá. ¿Cómo se comporta geométricamente con los vectores que ya están? El vector azul. ¿Cómo se comporta? ¿Es ortogonal a quién? A la proyección. A la proyección. Este vector lo voy a llamar B. Cualquiera, ¿cierto? Me da lo mismo. Entonces sé que B, producto punto con X, es 0, porque es ortogonal a X. Pero también sé que B, producto punto con la proyección, es 0. ¿Sí? Cualquiera de los dos casos va a ser 0, porque ese vector B es ortogonal a A. ¿Cómo puedo escribir el vector B utilizando el Y con el X? ¿El vector B tiene alguna relación con IX? Y aquí les voy a pedir que recuerden la clase pasada los gráficos que hicimos. La componente, profe.
La base canónica. No, no, ahí no. Casi, no. Tampoco, ni siquiera casi. Este vector, ¿se acuerdan de la suma y la resta por la suma y la resta de vectores? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Gráficamente, ¿cómo se ve la suma de dos vectores? Gráficamente, ¿cómo se ve la resta de dos vectores? Recto. O sea, se alinea. Esta es la resta. Este vector es la resta de y menos x. ¿Por qué es la resta? Porque la resta de los vectores es la diagonal principal del paralelogramo, ¿se acuerdan? Y la Sí, profe. suma es la diagonal. Sí, voy a graficar aquí el vector x. Las muevan. Ya, voy a graficar aquí el vector x y lo voy a mover acá. Ah, estoy mintiendo, miren, no es la resta. Porque la resta va a ser esta de acá. Esa es la resta de los vectores. Eso mismo le iba a decir, profe, como que no se veía como la resta. Ya, este era... Profe, es y menos la proyección, ¿ya? Si hago y menos la proyección, voy a graficar aquí la proyección. Sí, y menos la proyección, si ahí le resto la proyección, sí es. Ahí sí. Ahí sí. Efectivamente, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta, no? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, este vector de acá es y menos la proyección de y en x. Entonces tengo esos vectores. Así que ya sé que este vector que yo antes había escrito como b, ahora es y menos la proyección de y en x. Y menos la proyección de y en x. Ahora, yo puedo decir que acá tengo dos cosas. Entonces tengo esto primero. Y después, ¿sí? Tengo esto de aquí arriba, que también puedo decir que x se puede escribir como algún lambda por la proyección de y en x, cualquiera de los dos, porque como son paralelos, da lo mismo cuál de los dos use. Entonces, de una página, tengo que, según ese gráfico, ¿sí? Y voy a usar esta, me voy a quedar con esta, me va a ser más útil. Entonces, y menos la proyección de y menos x, producto punto con x, es igual a 0. Y el producto punto se puede distribuir, así que voy a hacer este con este y este con este. Por lo tanto, me va a quedar y producto punto con x menos la proyección de y sobre x, producto punto con x igual a 0. Y después voy a pasar uno hacia el otro lado y me va a quedar que la proyección de y sobre x, producto punto con x, es igual a y producto punto con x. ¿Sí? Y aquí en alguna parte perdí algo, ¿no? Ya, ¿hasta ahí me van siguiendo? ¿O los perdí hace rato? Sí, profe. Ya, Sí. perfecto. Profe, yo me perdí en y menos la proyección de y en x, producto punto por x. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde saqué qué cosa? Lo que tiene encerrado en el segundo rectángulo. Ah, de acá, porque este vector azul que yo dibujé es y menos la proyección. ¿Sí? Por eso la clase pasada hice tanto énfasis en que dibujaran la resta y dibujaran la suma. Ese de ahí es la resta. ¿Sí? Entonces ese vector Sí, es la pero resta. ¿por qué la multiplica? O sea, ¿por qué le hace el producto punto por x? Porque como es, este es un ángulo de 90, entonces ese vector
es ortogonal con X, ¿sí? Y los vectores son ortogonales si el producto punto da 0. Ah, ya, ya. Ya, Era la profe, definición que gracias. acaba de ver. Ya. Y acá voy a usar que la proyección es lambda por X. Voy a usar esta. Entonces, la proyección yo sé que es lambda por X, producto punto con X, igual a Y con X. Por lo tanto, esto es lambda X con X, propiedades del producto punto, igual a Y con X. Esto es un número, así que yo lo puedo pasar dividiendo. Los vectores no se dividen, pero eso es un número. Así que queda X con X. Así que el lambda que no conocía, ya sé que es Y producto punto con X. Entonces, la proyección ortogonal de Y sobre X es este lambda. Si vuelvo arriba y marco la misma, voy a marcar de nuevo esta, es este lambda por X. ¿Sí? Y esta es una multiplicación normal, no es un producto punto. ¿Por qué eso es una multiplicación normal? Porque la proyección es el vector, ¿o no? Claro, porque esto es un número, porque es el producto punto de dos vectores, que es un número, dividido en un número. Así que eso que está en verde es un número. ¿Ya? Y este es un vector, y un número por un vector es un vector. ¿Sí? Entonces, esto es un número, y esto es un vector. Y así es que se llega a la fórmula que está en la PPT. No es necesario que ustedes sepan demostrar la fórmula, pero sí me interesa que para ampliar las nociones geométricas ustedes hayan entendido en gran parte lo que yo acabo de hacer ahora. Así que lo voy a dejar ahí y les voy a dar unos minutos para que puedan revisar. Profe, yo me perdí porque me dio un momento al lado. ¿Dónde? Después de la proyección de Y respecto a X, y después colocó de X por X, es igual a Y por X, ahí en el 4, en el 4. Ay, Sí, en la gracias, cuatro. Juan. Gracias, Juan. Ya, en el 4. Ah, porque por propiedades del producto punto, ¿sí? Que es la cuarta propiedad, si no me equivoco, que dice que CX producto punto con X es lo mismo que CX con X. ¿Sí? Que es la cuarta propiedad, parece, del producto punto. Eso aplique ahí. ¿Cómo llegué a la 4? Yo hice cómo pasé de la 4 a la 5. Parece que me estáis preguntando cómo pasé de No, la de 3 a la la 3 4. a la 4, de la 3 a la 4, sí. Perfecto. Igual por si alguien no había entendido cómo pasé del 4 al 5. Del 3 al 4, usé acá la proyección arribita, usé el 1. ¿Sí? Les dije que aquí, dije que la proyección era lambda por X. ¿Sí? Ah, ya, Lo ahora sí que entiendo. hice fue encontrar el lambda. Entonces encontré ese lambda y después que lo encontré, lo reemplacé. Aquí respondo al Francisco. Después que encontré el lambda, lo reemplacé en 1. Por eso no quedó lambda. Porque lo que hice fue encontrar el lambda y reemplazarlo en 1 para poder encontrar la proyección. ¿Queda claro, Francisco? Ahora lo entendí todo. Ya, perfecto. Ya. Voy a mantener ahí para que puedan terminar de copiar. ¿Prefieren que les dé tiempo de copiar o prefieren sacar pantallazos? Mejor tiempo, profe, así si tenemos dudas, las podemos resolver al tiro. Ya. Me acabo de enterar hace una hora que ahora estamos todos en cuarentena. Qué terrible. Cuarentena total. Sí. Oiga, profe, Dime. ¿sabe que descargué la aplicación esa que dijo usted de la plantita? ¿Ya?
Y me ha servido caleta. A Me mí, ha servido mucho. yo el lunes y martes estuve así, pero mal con la concentración, de malísimo. Tenía que hacer algo el miércoles, ayer tuve que hacer algo en la tarde, y tenía tiempo para prepararlo, pero estaba como tan ansiosa que como que dije, confié en el tiempo que tenía. Y usé muchos forest, lunes y martes, así como cada 40 minutos planta, ya, planta, 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 y funciona, ¿sí? Así que qué bueno que te haya servido, Juan. De esta cuarentena no salgo ya. Hoy, Fernanda, en esta cuarentena estoy más preparada que la pasada. ¿Sí? La cuarentena pasada me había independizado hace tiempo, pero vivía con mi mamá. Y la cuarentena pasada, mi mamá se había ido como el 1 de marzo a vivir a su casa, y yo me quedé viviendo sola en mi departamento, y pasó la cuarentena el 15. Llevaba recién 15 días sabiendo cómo era vivir sola. Ahora no, ya llevo un año. Así que al menos fui al súper. Ya. Continúo. Esa es la fórmula. ¿Ya? Acá lo que hice fue explicarles dónde conseguí la fórmula. No es necesario, si yo le pregunto, calcule la proyección, usted no tiene que hacer todo lo que yo hice antes, basta que use la fórmula. Pero yo lo hice para que ustedes entendieran cómo llegué a esta fórmula, y así después, si yo les pido deducir otra cosa, pueden ser más fácil. ¿Cuál es la proyección del vector y sobre el vector x que aparece aquí mismo? ¿Cómo calculan esa proyección? ¿Cuál es la proyección en este caso de y sobre x? Es y con x, ahí parece x, es y con x dividido en x con x. Es decir, 2,2 producto punto con 3,2 dividido en 2, bueno, por el vector x, dividido en 2,2 producto punto por 2,2. ¿Sí? Y lo voy a correr para acá porque no me alcanzó. Todo eso por el vector x, que es 3,2. Me equivoqué porque el vector x era 3,2. ¿Ya? Entonces esto es, arriba me queda 2 por 3, 6. 6 más 4, 10. Y abajo me quedan 9 más 4, 13. ¿Sí? Entonces esto es 30 sobre 13, 20 sobre 13. Esa es la proyección. Y casi se me olvida la pregunta de Francisco, que me dice, profe, y si quiero proyectar, voy a dejarla ahí por mientras. Francisco me estaba preguntando cuál es la proyección, por ejemplo, en ese caso. ¿Cuál es la proyección de u sobre b? ¿Sí? Y la proyección de u sobre b, lo único que va a hacer es alargar el vector b. Lo voy a dibujar arriba porque si lo dibujo encima, no se va a notar lo que hace. ¿Ya? Se va a borrar el vector b. Así que sería esa la proyección, Francisco. Y si lo hago el vector u proyectado en el vector b, y el vector b va hacia acá, entonces la proyección como que continúa para acá, y sería más o menos esa. ¿Sí? Se pueden calcular también, Francisco. Ok, ¿todos claros con lo que es una proyección ortogonal hasta el momento? Sí, profe. Sí. Ya, oye. Ya, perfecto. Ejemplos. Acá tengo 2 ejemplos, ¿sí? Se los voy a dejar acá pendientes, pero son, el primer ejemplo es básico, parecido al que acabo de hacer. Y si yo quiero proyectar un vector x sobre una base canónica, también es muy fácil, porque recuerden que si la base canónica es el 1,0 y yo proyecto el vector 2,5, la proyección va a ser el vector 2,0. ¿Ya? Les voy a dar entonces esta actividad. Son casi las 8. Quiero que primero hagan esa demostración que está ahí, que me demuestren que la proyección de C por U sobre el vector B es lo mismo que C por la proyección. Es decir, que yo puedo sacar esta constante que está aquí, es lo mismo que ponerla acá. ¿Cómo hago una demostración? Parto del costado izquierdo, llego al costado derecho. ¿Ya? Y después verifique el resultado anterior utilice U igual a ese vector, B igual a ese vector y C igual a 2.
No lo vamos a graficar, esta parte vamos a omitir. Así que eso lo omitimos. 10 minutos para hacer esto. ¿Sí? Comenzamos a partir de ahora. Mientras los que están poniendo atención, ¿sí? Y no tienen dudas, están realizando esta actividad. Si alguien en algún momento de la clase se quedó perdido, necesita que yo vuelva atrás, por favor hable ahora, mientras está el resto en actividad. Sin miedo, porque les aseguro que hay más de 2. Tengo 40 personas conectadas y no creo que todos estén entendiendo todos, porque no pasa, nunca. Ya, asumo que están todos trabajando entonces. Manuel, ¿tú no? Ya, Manuel, tú no era eso, era Manuel, sí, va bien. Perdí a 2 personas solo por dejarlos trabajar 10 minutos. Se me desconectaron 2 personas. No les iba a pedir el resultado, pero igual. Si alguien se queda pegado en la demostración, me habla. Voy a Profe, mutear. ¿podría mostrar la fórmula nuevamente de proyección, por favor? Obvio, la voy a pegar aquí mismo para estar mostrando las 2 cosas. Por favor. Ahí está. Profe, una consulta con el tema de la proyección. Considero C, cuando se encuentra dentro de la proyección, como escalar también, ¿cierto? Sí, sea un escalar. Gracias ahí por la Ya. aclaración. Es un escalar. Acá dice que pertenece a los reales. Esto quiere decir que es un escalar. Profe, em, Dime. con lo, me confundo con los C ahí para trabajarlo. ¿Es como el ejercicio que mostró más arriba o no? La idea es que tú calcules esta proyección. Me está hablando el Ernesto, ¿no? Sí, profe. Ernesto, calcula esa. Me quedo horrible. Calcula esta proyección. Todo eso. ¿Cuál es la proyección de C por U sobre B? Entonces, para eso utiliza la fórmula que yo escribí aquí arribita. La proyección de CU sobre B es... ¿Cuál crees tú que es en este caso, Ernesto? Em, mm, Fíjate que aquí la proyección de I aparece solo el día acá. Es SU, producto punto con V, partido en V, producto punto V, por ya, V. por V, ya. Gracias, Juan, por la De ayuda. ahí tenés que llegar a la otra parte. Ya. Ahí quedé Gracias. pegado.
No, mentira, estoy intentando hacerlo. Ya, acuérdense de la cuarta propiedad del producto punto. Cuarta propiedad que vimos en la clase pasada. Gracias, profe, me solucionó todo. Suele pasar ese error, Francisco. Uno suele a veces proyectar al revés. Sí, hay que tener ojo ahí. Yo me lo aprendí de memoria de la forma que si proyecto en B, si estoy proyectando U en B, el U solo aparece arriba, una vez. Todo el resto son pura P. ¿Sí? Así que Profe, de esa forma. Tomás. después, al verificarlo, hay que resolverlo de las dos formas. ¿En la igualdad? De una sola. Por ahora. Para Ah, que ya. avancemos en el tiempo. Bueno. Profe, lo resolví de las dos maneras y me da lo mismo. Ya, perfecto, Simón. ¿Sí? El Francisco me pregunta acá por el chat, ¿el escalar puedo dejarlo fuera del producto punto? Sí, porque si utilizo la cuarta propiedad, esto es lo mismo que C U producto punto con B dividido en B producto punto con B por B. Así que esto es lo mismo que C, y todo esto que está acá, efectivamente es la proyección de U sobre B. Así que ahí ya está lista la demostración. Partí del costado izquierdo y llegué al costado derecho. Lo comprueban con el escalar. ¿Cuánto da la proyección? ¿Me entiendo? ¿Cuánto da la proyección acá? Cuando lo comprueban. Ya, entonces yo voy a hacer esta parte. Esta es la demostración de la primera parte. Siempre es bien, una flecha. ¿Ya? Esta es la primera actividad. Esa es la demostración. Todas las demostraciones son: parto de un costado y llego al otro. Partí del costado de acá, ¿cierto? Y utilicé la fórmula, solo utilicé la fórmula. Voy a volver a copiar la fórmula para que no me quede tan desordenado. Copié la fórmula, nada más. Entonces, donde me aparecía el I, que era este, yo puse CU. Y donde aparece el X, yo puse B. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Luego, por la cuarta propiedad del producto puntos, esto, ¿sí? Por la cuarta propiedad, yo puedo sacar el C. Entonces el C sale del producto punto. Y me queda el producto punto de U con B dividido en el producto punto de B con B por B. Y todo esto no es más que la proyección de U en B, que es lo que tengo acá abajo. Ok, vamos por el segundo. ¿Sí? Para hacer el segundo voy a copiar acá los vectores. Me están pidiendo la proyección de la misma proyección de antes. ¿Sí? Este es, y me dicen que C es 2. Entonces, si yo quiero calcular la proyección de U en B, ¿sí? O C veces la proyección de U en B es C por la proyección. Y la proyección de U en B es U producto punto con B dividido en B producto punto con B, todo eso por B. Fabián, ¿queda claro ahí? ¿Alguien no le queda claro hasta acá? Cata, Daniel Fuente, ¿sí? Cata y Daniel. Yo el Daniel parece que lo perdí hace rato. Parece que el vector B al final parece. Profe, Sí, pues el vector B. Bueno, Son todas estas B. Estas son puras B.
¿Ya? ¿Qué me dijo, profe? Profe, entonces el primer ejercicio, la primera demostración que hizo queda así nomás, ¿cierto? C, Sí, eso es proyecto todo. de bomba. Sí, Eso es todo. es todo. Ya. Ya. Y acá entonces es 2 y reemplazo los vectores. 2,1, menos 1, producto punto con 3,5,1 dividido en 3,5,1, producto punto 3,5,1 por B, que es 3,5,1. Y esto me da, que es 2 por, y arriba me queda 6 más 5, 11 menos 1, 10. Al final da un medio, profe. Y al final me queda, ¿cuánto me queda abajo? 9 más 25 20. más 1. 35. Ah, no, no. No, 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 no. Me equivoqué, profe, me equivoqué, sorry. ¿Ya? No te preocupes. 3,5,1. Así que esto queda 20 dividido en 35 por 3,5,1. Y les voy a dejar de tarea a ustedes calcular la proyección de U, B, de C por U, B, pero les va a dar exactamente lo mismo. Llegué a 60 partido en 35, 100 partido en 35 y 20 partido en 35. Perfecto, Francisco. Súper bien. ¿Ya? Ok. Da lo mismo en las dos, profe. Da lo mismo en las dos, ¿cierto? Esta también da lo mismo. Son distintas formas de hacerlo y da lo mismo porque esa es parte de lo que acabamos de demostrar. Ok. Dicho eso, pasamos a la clase 3. Voy un poco lento. No, voy rápido, parece. Sí, pues. Ya, lo voy a dejar hasta acá entonces. Sí, mañana voy a ver la clase 4. Profe, ¿hasta qué guía me recomienda hacer? Todavía no podemos, te recomiendo partir la guía 1, pero todavía no estás lista para terminar. Eso quiere decir que vayas a encontrar ejercicios que no vas a entender cómo se hacen. ¿Sí? Pero Profe, la guía 1 es vectores, ¿cierto? La que es sí, solamente guía vectores. sí, y voy a proyectar la guía 1 aprovechando que terminé antes. Mientras algunos copian, yo voy a abrir la guía en mi computador, porque estoy casi segura que las guías de vectorial están ordenadas. No estoy tan segura, pero en caso. Me dio un hambre ahora, terrible. Está ordenado. Bien. Ok. Si se fijan, verifique que los siguientes conjuntos de vectores son ortogonales. Un ítem, lo pueden hacer. Para cada vector encuentre la proyección, lo pueden hacer. Demostraciones, ¿sí? Use lo inverso aditivo y demuestre esto, lo pueden hacer. Pueden hacer toda la parte de producto, punto y proyección. La próxima clase vamos a ver norma y ángulo y van a poder hacer el resto de los ejercicios, después producto, cruz y distancia, y ahí listo. ¿Sí? Así que pueden hacer toda la parte 1 de la guía, ya comenzar a hacer eso. No os dejen trabajo para el final, como les digo siempre, y voy a subir la clase, el PDF de esta clase también. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna, profe. Ninguna No, ya. profe, Todas las no, profe. personas que tengan dudas, por favor, manden correos, contáctense. Yo no tengo, o sea, yo tengo tiempo de agendar reuniones cortas de 15 minutos, si me avisan con anticipación. Profe, vi el video grabado y no entiendo esto, llevo una semana sin ir a clase, me puede acomodar una pincelada de algo, no hay problema, pero tienen que contactarse, ¿ya? Tienen que ser participativos y proactivos. Después todos van a poner en su currículum que son proactivos y aquí no veo a todos tan proactivos, muchos sí, así que nos vemos mañana en la última cátedra de la semana, ¿ya? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Obvio. Nos ¿Qué vemos en número el por resto. si